Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de teneros aquí conmigo hoy. Espero que estéis listos para un buen chute de salseo porque hoy tenemos un bombazo que, de verdad, no os va a dejar indiferentes. Agárrense que vienen curvas. Ya sabéis que aquí en el canal nos encanta traeros las últimas noticias sobre vuestras parejas favoritas, los proyectos más interesantes y, por supuesto, los dramas más jugosos que se cuecen en la farándula turca. Y hoy precisamente vamos a hablar de uno de esos dramas que nos tienen a todos con el corazón en un puño, el que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Ay, Kerem y Hande! ¡Qué historia! Como sabéis, su romance fue un auténtico cuento de hadas, una historia de amor que nació en la pantalla y que traspasó la ficción para convertirse en realidad. Todos estábamos enamorados de su química, de sus miradas, de sus gestos. Eran la pareja perfecta. Almohadilla Anker era real, lo juro. Pero como suele pasar en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Su relación llegó a su fin, dejándonos a todos con un sabor amargo en la boca. Un jarro de agua fría para sus fans, la verdad. Y aunque ha pasado ya un tiempo desde su ruptura, los ecos de su romance siguen resonando con fuerza, especialmente cuando se trata de sus familias. En concreto, la relación entre Kerem Bürsin y el padre de Hande Erçel siempre ha sido objeto de especulación y comentarios. Y hoy, amigos míos, tenemos novedades al respecto. Porque parece ser que el padre de Hande Erçel ha hecho unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente. Y Kerem Bürsin ha respondido: preparaos para el drama. Así que sin más rodeos, preparaos vuestro café, ponedos cómodos y prestad mucha atención porque os voy a contar todo, todito, todo sobre este bombazo que está dando la vuelta al mundo del espectáculo turco. Y antes de que se me olvide, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos mucho contenido preparado para vosotros. No os arrepentiréis. Ahora sí, vamos al lío. Bien, como os decía, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un tema candente. Su amor nació en el set de Senkalkam, una serie que conquistó a millones de corazones en todo el mundo. ¿Quién no suspiró con Eda y Serkan? Hande y Kerem, Eda y Serkan en la ficción, se enamoraron de verdad, viviendo un romance de película que nos tenía a todos embelesados. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus gestos de cariño. Todo era perfecto. Vacaciones en Maldivas, escapadas románticas. Vaya vida. Pero como suele ocurrir, la perfección es efímera. Los rumores de crisis empezaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por algunos mensajes crípticos en redes sociales. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían roto. El shock fue generalizado. Sus fans, que habían idealizado su relación, se sintieron devastados. Los grupos de fans se dividieron, las teorías conspirativas florecieron. Un auténtico caos. Y la prensa, por supuesto, se encargó de analizar cada detalle de su ruptura, buscando culpables y motivos ocultos. Cada gesto, cada mirada, cada like se analizaba con lupa. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande se ha centrado en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. La hemos visto en campañas publicitarias de marcas internacionales, en portadas de revistas de moda. Una auténtica estrella. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando duro, diversificando su carrera y explorando nuevos horizontes. Ha incursionado en la producción, ha participado en proyectos internacionales. Un hombre polifacético. Sin embargo, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, su historia sigue generando interés. Y es que, seamos sinceros, es difícil olvidar un amor tan intenso y mediático como el suyo. Un amor que nació ante las cámaras y que conquistó al mundo entero. Y la cosa se complica aún más cuando entran en juego las familias. Y aquí es cuando la cosa se pone jugosa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, amigos míos. Porque el padre de Hande Erçel, Kaya Erçel, siempre ha sido una figura discreta, manteniendo un perfil bajo y evitando las cámaras. Siempre se le ha visto como un hombre reservado, centrado en su familia y en sus negocios. Sin embargo, recientemente ha hecho unas declaraciones que han sorprendido a todos. ¡Madre mía, qué bombazo!
Al parecer, Kaya Ercel fue abordado por un periodista en un evento público, concretamente en la inauguración de una exposición de arte a la que asistió con su hija Gamze Ercel, la hermana de Hande. Y ante la insistencia de las preguntas sobre la relación de su hija con Kerem Bürsin, terminó respondiendo. Dicen que el periodista fue bastante insistente preguntando si veía alguna posibilidad de reconciliación entre Hande y Kerem, y que Kaya Ercel, visiblemente incómodo, acabó cediendo. Y lo que dijo, amigos míos, no fue precisamente un halago para el actor. Se armó la gorda. Según fuentes cercanas a la prensa turca, Kaya Ercel habría insinuado que Kerem Bürsin no fue la mejor influencia para su hija, dejando entrever que su relación fue una etapa superada y que Hande está mucho mejor ahora. Al parecer, habría utilizado la expresión, Hande está en un momento muy feliz y centrado en su trabajo, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Kerem. No voy a entrar en detalles sobre las palabras exactas que utilizó, porque la información es un poco confusa y no quiero caer en especulaciones. Pero en resumen, el mensaje fue claro, el padre de Hande no guarda un buen recuerdo de Kerem. Uf, qué fuerte. Obviamente estas declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Kerem Bürsin. Y como era de esperar, el actor no se quedó callado. Kerem no se iba a quedar con la boca cerrada. Y aquí es donde viene el bombazo, amigos míos. Porque Kerem Bürsin ha respondido a las palabras del padre de Hande Ercel. Y su respuesta ha sido sorprendente. Agárrense fuerte. Según fuentes cercanas al actor, Kerem Bürsin habría manifestado sentirse decepcionado por las palabras de Kaya Ercel. Al parecer, el actor siempre ha tenido un gran respeto por la familia de Hande y nunca ha querido causarles ningún problema. De hecho, se dice que durante su relación con Hande, Kerem se esforzó por mantener una buena relación con sus padres y siempre se mostró muy cariñoso y atento con ellos. Se dice que incluso aprendió algunas frases en turco para comunicarse mejor con ellos. Por lo tanto, las declaraciones del padre de Hande habrían pillado a Kerem por sorpresa y le habrían dolido profundamente. Sin embargo, el actor, fiel a su estilo, habría optado por la diplomacia y el respeto. Kerem siempre ha sido un caballero. En lugar de responder con palabras duras o atacar al padre de Hande, Kerem habría optado por un mensaje conciliador, dejando claro que no guarda ningún rencor y que solo desea lo mejor para Hande y su familia. Una actitud muy madura. Se dice que Kerem habría dicho algo así como, siempre he tenido un gran respeto por la familia Ercel y lamento si mis acciones han podido causarles algún malestar. Hande es una persona maravillosa y solo le deseo lo mejor en su vida personal y profesional. Unas palabras llenas de elegancia y respeto. Una respuesta elegante y madura, ¿verdad? Demostrando una vez más que Kerem Bürsin es un caballero. Un 10 para Kerem. Y es que a pesar de la ruptura y de las posibles tensiones familiares, el actor ha sabido mantener la compostura y actuar con respeto y consideración. Un ejemplo a seguir. Ahora bien, ¿qué significan estas declaraciones? Es el fin de cualquier posibilidad de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Ercel. ¿O es solo un capítulo más en esta telenovela turca que nos tiene a todos enganchados? ¿Será que el padre de Hande ve a otro hombre para su hija? ¿O simplemente quiere protegerla de cualquier posible dolor? La verdad es que es difícil saberlo. Las relaciones entre las familias son complejas y delicadas, y las heridas pueden tardar en sanar. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe, quizás algún día, el tiempo cure todas las heridas y Kerem Bürsin y Hande Ercel puedan volver a encontrarse. Soñar es gratis. De momento, lo que sí sabemos es que esta historia ha dado un giro inesperado y que la respuesta de Kerem Bürsin ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que a veces el silencio y la diplomacia son las mejores armas para afrontar las situaciones difíciles. Menos es más. Y hasta aquí el bombazo de hoy, mi gente. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad de la situación entre Kerem Bürsin, Hande Ercel y su padre. Como veis, el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos. Siempre hay dramas, romances y sorpresas a la vuelta de la esquina. Nunca nos aburrimos. En resumen, hemos visto cómo las declaraciones del padre de Hande Ercel sobre Kerem Bürsin han desatado una tormenta mediática, y cómo Kerem ha respondido con elegancia y respeto. Una historia que nos recuerda que las relaciones familiares son complejas y que a veces, las heridas tardan en sanar. Pero como siempre, la esperanza es lo último que se pierde. Nunca digas nunca.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido entretenidos. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo este tema. ¿Qué pensáis de las declaraciones del padre de Ande? ¿Y de la respuesta de Kerem? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Quiero saberlo todo. Y no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos mucho contenido preparado para vosotros. No os lo perdáis. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras notificaciones. Así estaréis al día de todo el salseo turco. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Sed felices. Y no os olvidéis de suscribiros. Os quiero.